Dios les bendiga, hermanos. Solamente les queremos avisar que mi hermano Juan Carlos se está recuperando poco a poco, día a día. Este día sábado, primeramente Dios, lo mandan a su casa del hospital, lo dan de baja, mientras llegan los resultados finales para ver qué tratamiento es mejor para él. Agradecemos sus oraciones y por el momento él no puede recibir visitas porque su situación, pues para que se recupere más pronto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Seguimos orando también por todas sus peticiones y necesidades. Que tengan buen día. 9 de febrero del 2019. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de la epístola a los Hebreos. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olvide nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que, mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad. Y hagan ustedes todo lo que es de su agrado por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Perdón. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierras a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor.
y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, buen día, aquí saludándolos nuevamente en este sábado. Sábado, como lo escucharán que lo diga cada vez que Dios me dé la oportunidad de estar por aquí compartiendo con ustedes. Sábado con olor a María, sábado dedicado a nuestra Madre Santísima. Vamos a empezar la reflexión de estas lecturas, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Entramos a la reflexión del día con la primera lectura. La primera lectura en la que nos habla, vamos a centrarnos en una parte de ella. Esa parte que habla de la generosidad. Perdón. Esa parte en la que el autor de la carta nos habla de esto. No se olvide nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, tenemos que ver que de esa manera es que nos el amor fraterno, ese que le gusta mucho al Señor, ese que le gusta mucho que lo practiquemos. Y el amor fraterno, pues es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Es lo más fácil cuando estás con gente que te llevas bien, con gente que te quiere y que tú quieres también. Pero cuando tienes que compartir con alguien que se te hace un poquito más difícil, ahí es donde batallamos un poquito, o un muchito a veces. Y eso pasa en todos lados, no nada más con la gente que vemos afuera, sino también con la gente que está cerca de nosotros. Cerca probablemente en la distancia, pero lejos en el corazón. Entonces lo que tenemos que ver es que ese sacrificio, esos son los que más agradan al Señor. Mientras más nos duela hacer algo o más se nos haga difícil hacer algo por alguien, entonces ahí es donde más al Señor le agrada todo esto. Vamos viendo y vamos haciéndolo especialmente porque es importante para nuestra vida. Es importante para nuestra vida cristiana, como buenos cristianos. Recordando que si nosotros hemos tenido un cambio de vida por haber tenido un encuentro con el Señor a través de su palabra, a través de un encuentro personal que hayamos tenido en un retiro, pues eso tenemos que hacerlo notar de esa manera. De esa manera, siendo generosos, dándonos a los demás. Y volvemos otra vez. Esa es algo que le gusta al Señor, que hagamos. Pasando un poquito a otro punto. Nos habla también la primera lectura de obedecer a nuestros pastores. Obedecer, aquí empieza a hablar de pastores este día, ¿verdad? Obedecer a nuestros pastores, especialmente en esa necesidad que puedan tener ellos, en esa necesidad que podamos tener también nosotros de ellos, porque muchas veces nosotros dejamos que, pues que el sacerdote nos sirva a nosotros porque ese es su trabajo. Bueno, pero cuando nos piden hacer algo nosotros no lo hacemos.
O cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué, hermanito? Esto no está bien, esto que estás haciendo. Y nosotros seguimos todavía haciéndolo. Y démonos cuenta que ellos son los pastores que están aquí, enfrente de nosotros, pero están representando al pastor por excelencia, que es el mismo Jesucristo. Entonces, aquí empezamos a hablar del pastor. Si obedecemos a ellos, pues estamos obedeciendo también al mismo Señor. Termina diciendo, y hablamos aquí justamente en la primera lectura, que nos habla de Jesús como el eterno pastor. Dice exactamente la palabra, que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, el pastor eterno de las ovejas. Jesucristo siempre va a ser el pastor de nosotros, sus ovejas, de todos, estemos aquí o estemos ya enfrente del Señor. Jesús es el pastor eterno de las ovejas y es nuestro Señor y tiene que ser nuestro Señor. Termina diciendo la palabra, y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, todo lo que es de su agrado. Entonces vamos a hacer a cosas agradables a Dios. ¿Para qué? Pues para que realmente el Señor vea cómo nosotros somos, cómo seguimos a su Hijo Jesucristo y cómo vamos poco a poco tratando por todo lo posible de ser un poquito semejantes a Dios, un poquito nada más. Vemos la aclamación y el salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la aclamación antes del Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Es el mismo Jesús, es el mismo pastor eterno, es el mismo pastor por excelencia del que nos están hablando. Y el mismo Jesús es el que nos habla en la aclamación antes del Evangelio. En el 2015, el Papa Francisco habló algo que a mí me parece bien importante y bien interesante tocarlo. Ya hablando del Evangelio, habló de ver y tener compasión. Ver y tener compasión. Jesús. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándole largo rato. El Papa toca estos 3 puntos que a mí también me parece bien importante, tocando un poquito fuera de lo del Papa Francisco. Marcos en diferentes ocasiones, en más de 15 ocasiones, o al menos 15 en el Evangelio, nos habla justamente de eso, de que Jesús enseña. No nos dice muchas veces qué es lo que enseña, pero lo importante es que enseña. Y que enseña Jesús nos hace sentir una relación discípulo-maestro. El discípulo que va y vive con Jesús para aprender de Él. El discípulo que va y vive con el Maestro para aprender de Él. Entonces, no es un profesor cualquiera, es un maestro que está enseñando de esa manera a sus discípulos. Y es lo que nos habla el Papa Francisco justamente en ese entonces, en el 2015. Nos habla de que veamos esos 3 verbos, que es ver, tener compasión y enseñar. Él los llama así, los podemos llamar los verbos del pastor. Lo que hace Jesús es ver y tener compasión. Eso es algo que Jesús lo hace como buen pastor que es. También la compasión no es solamente un sentimiento humano, lo decía el Papa Francisco.
es algo que hace Jesús como Mesías, en la que se hizo carne la ternura de Dios. Esa es la compasión que puede sentir Jesús, es la compasión, la ternura de Dios que se hace viva en nuestro Señor Jesucristo. Entonces termina diciendo el Papa Francisco en esa ocasión, dice, enseñar la palabra de Dios a la gente. Jesús ve, Jesús tiene compasión, Jesús se enseña. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros y tenemos que aprender. Sería bueno que lo hiciéramos, claro, y darnos cuenta de que eso nos va a enseñar muchísimo. Regresando un poquito al principio del Evangelio, en el que llegan los apóstoles. Llegaron los apóstoles y se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús los enseña a trabajar, les enseña cómo hacerlo para que ellos vayan y lo enseñen a otros, así como nos enseña a nosotros para ir a enseñar a otros. Pero también les da descanso, también les dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Nosotros también vamos a un lugar solitario para descansar en Jesús y con Jesús. ¿Cómo descansamos? ¿En dónde descansamos? Justamente enfrente del sagrario, justamente enfrente de Jesús sacramentado. En esos momentos estamos descansando en Él. Y es necesario tener esos desiertos con el Señor. Es necesario porque tanto activismo que podamos tener en el transcurso de nuestra vida ministerial, si somos parte de un grupo o en el momento cuando estamos enseñando o tratando de enseñar a alguien acerca de lo que nosotros, de lo poco que podemos saber, por la gracia de Dios, se llena muchísimo, uno se llena tanto que llega un tiempo en el que tanta información, tantas cosas que puede uno hacer, pueden generar una tensión nerviosa en nosotros. Por eso es bien importante, gracias al Señor, que en esta lectura, en este Evangelio, nos está diciendo que necesitamos descanso, necesitamos descansar. Ya terminamos hablando de lo mismo que estamos con el Papa Francisco. Andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Al igual nosotros, lo que tenemos que hacer es eso. Vamos a quedarnos con una reflexión en este momento o un propósito que sería bueno que hiciéramos. Procurar escuchar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que se acerca a nosotros con mucha atención, sin andar a las carreras, sin andar corriendo. Es verdad que la vida va muy aprisa, sí es verdad, pero si estamos haciéndolo a como Jesús lo hacía, a como Él lo hace todavía, entonces vamos a hacerlo también nosotros, a ejemplo de Él. Y con la ayuda de Él, porque es de la única manera que lo vamos a poder hacer, solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Él mismo que nos ayude y nos enseñe a poder imitarlo más, a poder enseñar como Él enseñaba, a poder dejar las cosas, así sea el descanso que podamos tener para ir a hacer aquello que urge porque la evangelización, hermanitos, es una necesidad, una urgencia en este tiempo de tanta oscuridad. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, a nuestra Madre Santísima, que nos ayude también a acercarnos más al Señor, acercarnos más a su Hijo. Recordando que a María podemos ir por Jesús,
pero a Jesús también podemos ir por María. Seguimos estando en oración, hermanitos, por las necesidades de todos ustedes y pues por la necesidad grande que podemos tener por nuestro hermanito Juan Carlos. Sigamos apelando a la misericordia del Señor para con todos los enfermos, para que Él siga asistiéndolos y siga estando ahí a su lado como siempre lo ha estado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos los días por mis problemas las dejo sobre el altar. 50 rosas son el total de mi rosario que ofrezco con amor, con todo el corazón, a la Madre de Dios, que ofrezco con amor, con todo el corazón, a la Madre de Dios. La Virgen con su mirada contempla mi devoción, unidas en sus manos me invitan a la oración. Cuando apreciamos la bendición que del rosario, entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Ofrezco todos los días por mis problemas, las dejo sobre el altar. 50 rosas son el total de mi rosario que ofrezco
tiene sus manos